Bueno, el mío fue el 7. Saluda, bienvenidos intercesores Ah, 24 perdón, horas. Este es el día que perdón. hizo Jehová para bendecirlo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos haciendo unos análisis de nuestra vida cristiana, estamos de verdad revisando si sabemos lo que significa ser cristiano y viendo la historia para no volver a repetirla, en lo que Dios nos ayude. Entonces, ahora ya que nos va a traer un resumen, ¿qué capítulo tomaste? ¿Qué capítulo escuchaste? Yo escuché el número 7. Ok, dinos. Ok, en el número 7 está hablando de todas las cosas que él veía, ¿El del quién? comer, que, perdón, que Martín Lutero veía. A ti ya te tocó Lutero, sí. Sí, toda la cosa que Martín Lutero veía, cómo se negociaba, cómo había que flagelarse, o sea, maltratar el cuerpo. Él le indignaba lo que se hacía, decía de dónde él venía, que él venía de una familia humilde, que él cuando o sea, tuvo la oportunidad de de escudriñar, de leer, y se dio cuenta que las cosas no eran, estoy haciendo, que las cosas no eran como les decían. Entonces, o sea, que se quedó ahí mismo, pero se levantó, se sublevó y De la comenzó a iglesia de enseñar. Roma. Ujú, exacto. Entonces él comenzó a enseñar cosas distintas. Lo A la que llevaron en Roma una. enseñaba. Ajá. Lo llevaron como a una corte, no lo dejaron defenderse, estoy haciendo una síntesis bien, no lo dejaron defenderse, no lo dejaron hablar, y él dijo que entonces la iba a presentar eh, escrita, trataron mucho de silenciarlo, hubieron otras personas que siguieron con la corriente, o sea, con lo que él, o sea, ese despertar, el Espíritu Santo que lo movió a él para que él viera lo que estaba pasando, movió a otras personas que venían atrás, pero a él, o sea, tuvo un precio, no fue tan fácil. Lo sacaron también bueno, cuando supuestamente son, bueno, cuando son sacerdotes, cuando ellos se nombran sacerdotes, o sea, cuando se consagran como sacerdote, perdón, en el catolicismo, no lo dejan de ser, no lo dejan de ser nunca. Entonces, él, en la parte o sea, que escuché del 7, él tuvo mucho impedimento para él poder enseñar, y como dije, lo llevaron a esa corte, no lo dejaron hablar. Él le indignaba mucho cómo se negociaba con las indulgencias. Bueno, ya nosotros sabemos que hoy que Las no es por indulgencias eran pago. perdones para los muertos, vida eterna, mejores lugares en la salvación que vendía a Roma por medio de un hombre malvado y perverso que la representaba en su extensión, que tenía un montón de escándalos que ni siquiera en la misma iglesia se querían mencionar las atrocidades que este hombre hacía con los feligreses. Y a este, en lugar de castigarlo, lo que fuera, lo que hicieron fue que lo mandaron a vender indulgencias y se hizo muy amigo de Roma y del Vaticano porque este hombre era muy bueno vendiendo los lugares en el cielo. O sea, era un negociante. Cositas que Me también, olvidé el nombre ahora, no lo tengo presente. sí, porque la verdad yo lo escucho, no anoté. Um, Él le indignó mucho todo esto A y Martín comenzó Lutero le a indignó que la iglesia católica o Roma había hecho de la fe un negocio. un negocio, Y exactamente. realmente no les importaba el pueblo ni la salvación, lo exprimían hasta lo último. Y Uh como ya -huh. le estaba conociendo la palabra, él se dio cuenta de lo que nosotros hoy sabemos, que es por gracia, es por gracia para que nadie se gloríe. Uno no puede comprar un pedacito de cielo ni un pedacito de nada. Ya Jesús vino y lo pagó todo. Uh, yo creo que hasta ahí, hasta ahí lo dejo. Martín Lutero no se le permitía, o sea, este hombre
amaba a la iglesia y él creía que él estaba en el camino correcto y que él estaba sirviendo a Dios. Y de hecho lo estaba haciendo porque esa era la intención de él. Y era un muchacho pobre que empezó desde lo más abajo de los eslabones del catolicismo. Y entonces, por gracia de Dios, fue llegando hasta que llegó a un obispo que Dios le dio gracia con este obispo, y este obispo le empezó a dar a él la Biblia para que la leyera. Y él empezó a leerla y a aprender, y cada vez veía cómo era tan diferente lo que la iglesia, que lo que él llamaba iglesia, a quien él servía, hacía. Y él decía, pero es un representante de Dios, el Papa es el representante de Dios, los obispos son tal cosa. Y él lo llamaba en amor, le llamaba la atención, pero eso no, esa reconvención no era recibida en amor. Y empezaron a hablar de él como si fuera un hereje, porque herejía era todo lo que no se alejaba de Dios, no es la apostasía. La herejía era simplemente ir en contra de lo que el Papa, el Papado, el Vaticano, Roma enseñaba. Entonces, él comienza a ver si él nunca tuvo la intención, el libro lo muestra y lo dice en la biografía de Martín Lutero, él nunca tuvo la intención de retirarse de la iglesia católica porque entendía que ayer estaba sirviendo a Dios. Pero cuando él comienza a ver todo este montón de cosas que son aberrantes, terminó diciendo, yo no pensaba apartarme de la iglesia y en un tiempo pensaba que el Papa era el representante de Cristo, pero me doy cuenta que lo que es el representante de Satanás. Así terminó. Ahora, la pregunta es, ¿usted sabe dónde está? ¿Usted sabe a quién está sirviendo? Y tenemos que hacernos esa evaluación. Cuando yo voy a la palabra, cuando yo dejo de escuchar tanta gente y yo voy a la esencia, directamente a la palabra hace un trabajo en mí maravilloso. Y ese trabajo es llevarme al camino. Y el camino es Cristo. Y Cristo al Padre y al Espíritu Santo para lograr todas estas cosas. Y me doy cuenta que una cosa me lleva a la otra. Y así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y están tan unidos que a veces no distinguimos hasta dónde llega el uno y dónde llega el otro, dónde está el actuar del uno y el actuar del otro. Así mismo, todas las cosas en la palabra nos llevan a lo mismo. Porque la palabra es Cristo. El Evangelio es Cristo. La palabra nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Y para llegar allí necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé la revelación. Pero si yo no comienzo con esta arma poderosa que es la palabra, a traer libertad a mi mente, a traer libertad a mi corazón, a confrontarme, quitémonos el miedo de confrontarnos. Yo no sé, supuestamente 18 años de ser cristiana, no de lo que el tiempo que Dios me está llamando, porque sé que me estaba llamando mucho antes de que yo cayera en cuenta que Dios me empezó a llamar. Y la semana pasada, durante una oración que teníamos, el Señor me mostró otras cosas que había hecho de las que ni me arrepentía ni me acuerdo bien, pero sé que están ahí y le estoy diciendo, Señor, déjame recordarlo a detalle para pedirte perdón, porque entonces uno se da cuenta cómo a veces incluso oramos por personas y los tachamos de homicidas, pero hay homicidio en nosotros. Los tachamos de mentirosos, pero hay mentira en nosotros. Los tachamos de hipócritas, pero hay hipocresía en nosotros. Los tachamos de malos dirigentes, pero fuimos nosotros que los escogimos. Estamos hablando de los pastores que no hacen su trabajo y tú también estás llamada a ser pastor. Tú también estás llamada a ser apóstol. Tú también estás llamada a ser discípulo en tu momento y en llevar la palabra por todas partes, ser evangelista, profeta, maestro. Tú estás llamada a eso y tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, esto es solamente un llamado de atención en que no nos confundamos y no nos perdamos de vista de la realidad, porque este espacio que vivimos hoy es un tiempo y mire cómo la palabra lo describe, breve. Y si este paso por aquí es breve, ¿por qué me ocupo tanto de lo que es breve? Porque la salvación no tiene que ver con comida ni bebida. La salvación es una cosa eterna y está ligada mucho a cómo vivo, porque no es por obras, pero cuando yo soy transformada por el poder del Espíritu Santo, cuando soy transformada y la obra de la cruz es hecha en mí, entonces la manifestación mía, mi comportamiento, mi hablar, mi presentación, tiene que haber un cambio y no un cambio del que retrocede. El que retrocede no conoció a Cristo, es apóstata. Estamos hablando del que permanece y permanece al precio que toque. Mire, no es fácil.
Yo sé, no es fácil. Cuando usted tiene un montón de amigos, tal vez de toda la vida, y usted entiende que es tiempo de comenzar a apartarse de ellos. No es fácil cuando usted tiene ganancias y tiene que renunciar a ellas por amor al Señor. No es fácil cuando usted incluso tiene que apartarse de hijos, cuando tiene que someterse a esposos a veces tiranos por amor a Cristo, que es muy diferente a la idolatría. No es fácil, pero ¿qué estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué cosa tenemos que entregar a Dios para poder vivir una vida cristiana, justa, piadosa? Y ¿sabe algo? Entre usted más se meta, Dios más le va a ayudar. Porque hay apetitos que parecieran naturales, pero cuando nos metemos con Dios, Dios lo quita. Gente alcohólica que no concibe su vida sin licor. Aún gente que es bebedora social, pero el espíritu te redarguye de una manera que ya ni eso te lo bebes. No lo disfrutas. No importa cuánto fuerces, no lo disfrutas. Y estamos hablando de cosas básicas. Imagínense apetitos que consideramos disque peores, donde en verdad comenzamos a ver. Y a pesar de eso, le quiero decir, hay un disfrute y un goce en la vida cristiana real que no es comparada con ninguna cosa que nosotros podamos tener en el mundo. Así que yo le invito a que sus ojos sean abiertos. Vamos a nosotras a orar, que el Espíritu Santo nos ministre y usted ahí en su casa donde está, ore mucho y pídale a Dios en el nombre de Jesús que le dé verdadero arrepentimiento y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en usted. Un día usted va a encontrar aquí en Intercesión 24 horas una oración de arrepentimiento inspirada por el Espíritu Santo con pura Biblia. Y ese día, tal vez mañana, no sé, porque tengo todavía muchos compromisos y no tengo secretaria y no tengo ayuda. Entonces, vamos, usted va a encontrar esa oración ahí, diríjase ahí y hágala. Si usted ya tiene la agenda Intercesión 24 horas, uno de los 4 tomos, tómeselo en serio, porque de verdad que es un camino muy bonito que todos tenemos que recorrer. Y el que se quiere llamar, ser llamado hijo de Dios y que el mismo Padre lo reconozca, que los cielos sean abiertos para que la voz de papá salga de los cielos abiertos diciendo, he ahí mi hija. Nosotros necesitamos recorrer un camino. Si Cristo tuvo que recorrerlo, ¿quién somos nosotros para decir que no lo tenemos que recorrer? Él ya hizo lo difícil. Ahora nosotros hagamos el camino que ya nos trazaron. Que Dios te bendiga mucho. En la cajita de descripción te dejo absolutamente toda la información. Estamos haciendo muchos proyectos. Tenemos pendiente también si montamos una fundación para ayudar a la gente, para llevarla a la verdad del evangelio. Y pues todos esos proyectos requieren patrocinio, así que les rogamos en el nombre de Jesús que consideren y pasen por el Espíritu todo lo que ustedes nos puedan colaborar. Bendiciones.